hemos visto que Santiago está preocupado por estos hermanos perseguidos que están siendo probados por la persecución, que es una de las pruebas. Pero Santiago luego abre, como decía mi hermano Andrés, el abanico de pruebas y dice que nosotros estamos siendo probados en diversas pruebas. Más allá de solo la persecución, también estamos siendo probados en otros tipos de pruebas en la vida cotidiana del cristiano. Y todas esas pruebas tienen un propósito de Dios: llevarnos hacia Dios, llevarnos hacia Él, que es justamente la fuente de nuestra fe. Estábamos viendo el anterior domingo que debemos ser sabios en el tiempo de prueba. Debemos ser sabios en el tiempo de prueba, y la palabra de Dios nos muestra que la fuente de sabiduría es Dios. Dios es la fuente de nuestra fe, Dios es la fuente de la sabiduría. Debemos en todo momento ver las pruebas como la herramienta que Dios utiliza para atraernos a Él. ¿Y dónde se revela Dios? En su palabra. Dios se revela en su palabra. Ahora, en los versos 9, 10 y 11 que vamos a estudiar ahora, vamos a ver un aparente cambio en el contexto, pero en realidad no hay ningún cambio. El contexto sigue siendo el mismo. Santiago sigue escribiéndole a estos hermanos perseguidos, Santiago sigue escribiéndole a estos hermanos que están siendo probados, y les dice lo que acabamos de leer a continuación, que hay una aparente diferencia entre el pobre y el rico, ¿no? Entre el pobre y el rico. Santiago está usando un estilo de escritura proverbista, así como Salomón, los proverbios en el Antiguo Testamento. Santiago, al redactar su carta, usa un estilo similar al de los proverbios. Eso quiere decir que aunque Santiago usa una terminología paradójica de aparentes contradicciones en lo que está diciendo, pero en realidad nos está mostrando una misma realidad. Y en este caso nos va a mostrar una misma realidad entre el pobre y el rico. Leemos, por ejemplo, Proverbios 22:2, que dice: el rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. El rico y el pobre se encuentran, es decir, ahí en la sociedad, ¿verdad? Hay pobres y hay ricos, se encuentran. Pero dice el proverbista: a ambos los hizo Dios. Hay una diferencia social, una diferencia financiera que se muestra claramente como una contradicción obvia, pero el proverbista nos muestra una misma realidad. A ambos los hizo Dios. Aquí vamos a ver, por ejemplo, dos pequeños incisos. Inciso A, que ambos son criaturas de Dios, ¿verdad? Ambos han sido creados por Dios. Tanto el rico como el pobre son criaturas de Dios. Pero en el inciso B veremos que ambos están en esa situación financiera precisamente porque el Dios soberano los puso en esa situación financiera. Él decidió que el pobre nazca pobre y que el rico nazca rico. Dios así lo decidió. A ambos los hizo Dios como criaturas, pero también en la condición social en la que viven. A ambos los hizo Dios. Vamos a leer, por ejemplo, hablando de las realidades, ¿verdad? Hablando de las realidades entre el pobre y el rico. Eclesiastés 9, versículos 2 y 3 dice: todo acontece de la misma manera a todos, ricos y pobres. Un mismo suceso ocurre al justo, es decir, al justificado por la fe en Jesucristo, y al impío, al pecador, al que está lejos de la voluntad de Dios. Al bueno, es decir, al justificado por la fe en Cristo, al limpio, y al no limpio, al pecador, al impío. Al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así también al que peca. Al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, a los ricos y a los pobres. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aquí vamos a ver otra realidad que hay entre los pobres y los ricos, ¿no?
más allá de esa obvia diferencia financiera y social, vamos a ver una realidad que tanto el pobre y el rico tienen que entender que están viviendo de una manera igualitaria. Inciso A, que ambos tienen un corazón lleno de mal y de insensatez. Eso leíamos hace rato en Eclesiastés. Y eso lo fundamenta también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, tanto el pobre como el rico, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el pobre y el rico, el alto, el bajo, el gordito y el flaco, todos somos injustos delante de Dios por nosotros mismos. Todos, el pobre y el rico, estamos sin entendimiento por nosotros mismos delante de Dios. Todos no buscamos a Dios por nosotros mismos. Todos nos hemos desviado de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es una realidad que la palabra de Dios nos muestra de todo ser humano, de cualquier condición social y de cualquier situación en la que nos encontremos en esta tierra. Y la siguiente realidad, inciso B, es que ambos tenemos el mismo destino como pecadores. Tanto el pobre como el rico, todos tenemos el mismo destino como pecadores. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces esa es una realidad del pecador. El pecador muere físicamente, que es prácticamente una muestra de la muerte espiritual, de la separación de Dios que tenemos precisamente por el pecado. Así que esta es la realidad del ser humano. Cuando Santiago introduce de una forma aparentemente abrupta el tema del pobre y el rico, no es para enfocarse específicamente en temas de justicia social, por si acaso, ¿no? Santiago no está enfocándose en justicia social. Santiago tampoco está enfocándose en aspectos financieros cuando está hablando del pobre y el rico aquí en estos versos, porque parece algo como forzado, ¿no? Estaba hablando de las pruebas y de repente habla del pobre y el rico. No, Santiago sigue hablando en un contexto netamente espiritual y no terrenal. Más bien eso es lo que vamos a ver justamente en lo que vamos leyendo nuestros versos, que Santiago quiere llevar nuestra mirada hacia lo espiritual y alejarnos de lo terrenal. El énfasis general de este pasaje es que todos, tanto el pobre como el rico, pongamos nuestros ojos en lo eterno y no en lo pasajero de esta tierra. Vamos a entrar ahora en materia. Nuestra introducción tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar, pero es un tema muy breve y tocaremos 3 puntos. Número 1, vamos a ver el motivo de gloria del hermano pobre. Punto número 2, el motivo de gloria del hermano rico. Y punto número 3, la ilustración de las riquezas terrenales. Número 1, que está basado en el versículo 9. La palabra de Dios dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago empieza diciendo en estos versos, el hermano. Santiago se refiere a un hermano en la fe. Obviamente, Santiago está escribiendo esta carta a un grupo de cristianos que tienen la misma fe que él como escritor. La fe en Jesucristo, la fe en el Evangelio que da perdón de pecados al pecador que mira a Cristo como el único santo y justo que murió en la cruz en lugar del pecador, que en arrepentimiento y fe obviamente se entrega al Señor, ¿verdad? Santiago, cuando habla de el hermano, está hablando precisamente de esa persona que ha creído en el Evangelio y por creer en el Evangelio ha sido justificado, redimido por el Redentor, que es Cristo, ha sido perdonado por Dios, ha sido perdonado sus pecados por Dios, quien manda al pecador que se arrepienta. Esta persona, este hermano, como dice Santiago, es una persona que está ahora
en la fe siendo santificado por Dios. Está siendo perfeccionado, está en ese proceso de perfeccionamiento. ¿Y cómo está usando Dios, o cómo está Dios santificando a este grupo de cristianos? Por medio de las pruebas, ¿verdad? Y Santiago quiere guiarlos a Dios. ¿Para qué? Para ser santificados en plenitud, para que no les falte cosa alguna, como dice en el verso 4. Entonces, el hermano es una persona cristiana, genuino en su fe. Pero tenemos que aclarar aquí algo muy importante. No todos somos hermanos. No porque una persona diga que es cristiana, realmente es cristiana, ¿verdad? Eso vemos una realidad en toda la palabra de Dios y vemos eso una realidad ahora también en nuestro contexto, en el siglo XXI. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 38 al 44, hablándole a los fariseos que se jactaban de su genealogía, de que eran hijos de Abraham. Y bueno, el Señor les dice, yo hablo, en el versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor Jesucristo ya empieza a hacer una diferencia. El Señor Jesucristo llama a Dios su Padre. Yo he estado cerca del Padre y hablo lo que he visto cerca del Padre y he oído cerca del Padre. Pero vosotros habéis oído, hacéis, dice, lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. No habla de Dios cuando le habla a los fariseos de su Padre. ¿Quién es el Padre de los fariseos, según Jesucristo? Versículo 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, dice Jesucristo, porque yo de Dios he salido y he venido. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, o eres hijo de Dios por la fe en Cristo y por el amor a Cristo, o eres hijo del diablo. O estás con Dios o estás con el diablo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, no todos son hermanos, y el Señor evidencia que los frutos son una clara muestra de a quién perteneces. ¿A quién perteneces? Vamos a ver esta realidad de que no todos somos hermanos, precisamente porque dentro de muchas congregaciones usamos el término hermanos para cualquiera, ¿verdad? Para cualquiera, y eso debe causar mucha confusión. Seguramente muchos están siendo engañados, creyendo que son hermanos cuando no lo son. El escritor Santiago está escribiendo a hermanos que han sido justificados por la fe, y estamos hablando de una fe genuina del Señor Jesucristo que se va mostrando en fruto en su vida, el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo haciéndose manifiesto en la vida de estos cristianos genuinos. Pero ¿qué sigue diciendo el escritor? Dice, el hermano que es de humilde condición. El hermano que es de humilde condición. El hermano pobre. Este verso de Santiago nos muestra claramente que existe cristianos pobres, que existen creyentes genuinos que han sido justificados por la fe, que han sido perdonados por Cristo y que tienen bajos recursos. Esto es muy importante también aclarar, porque hoy en día hay muchos falsos autollamados, ¿verdad? Apóstoles de la prosperidad que engañan a muchos ingenuos diciéndoles que no puede haber cristiano pobre. No puede haber cristiano que no tenga prosperidad, que no sea rico. No puede haber cristianos pobres. Y hay muchos que se burlan en ese aspecto, en esa área. Y tristemente, hoy en día vemos esa realidad, que el cristianismo se ha vuelto y gira, el cristianismo hoy en día, de forma general, gira en torno a la prosperidad. Gira en torno a, yo como cristiano quiero ser rico, quiero conseguir esto, quiero conseguir mis metas. Eso es en lo que se ha vuelto el cristianismo hoy en día.
Y Santiago nos muestra aquí esta realidad bíblica de que hay cristianos genuinos, hermanos justificados por la fe, que son pobres, que son de humilde condición. Mateo 8:20 nos va a mostrar esta realidad. Nosotros, que nos llaman cristianos, es porque seguimos a Cristo, ¿verdad? De ahí viene nuestro nombre, cristiano, seguidores de Cristo. ¿Y quién es Cristo, nuestro maestro? Aquel a quien nosotros seguimos. Bueno, Cristo, nuestro maestro, era también de humilde condición. Era pobre. La palabra de Dios dice en Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Dios encarnado, no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde recostar su cabeza. Cristo, cuando nació en la carne, Él fue puesto en un comedero de animales, en un pesebre. Él nació, el Rey de Reyes fue puesto en un comedero de animales, nació en un establo. Entonces, nosotros podemos ver en nuestro Maestro una condición humilde. Vamos a decirlo financiera y socialmente, ¿no? Todos esperaban que el Rey de Reyes, que el Mesías naciera en un castillo, en cuna de oro, pero Dios en su soberanía decidió que el ungido de Dios, que el Rey de Reyes naciera en familia humilde, familia de humilde condición. Nuestro Maestro fue de humilde condición. Los apóstoles de Cristo, los que pusieron las bases para la iglesia, los fundamentos para la iglesia, a los cuales Cristo colocó para esa ardua tarea, ellos también eran personas que pasaron necesidades. Filipenses 4, versículos 11 y 12, tenemos al apóstol Pablo, uno de los pilares de la iglesia primitiva, que dice lo siguiente: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, es decir, cuando no hay recursos, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer, sufrir, dolerme en la necesidad. Pablo nos muestra una realidad bien cambiante, bien inconstante en el tener y no tener en la vida del cristiano genuino. Eso quiere decir que puede que Dios en su soberanía permita que un cristiano genuino tenga abundancia, pero al mismo tiempo el Dios que es soberano, el Dios poderoso, puede permitir que ese mismo cristiano pase también por momentos de hambre, necesidad, en donde, como dice el apóstol Pablo, estaba preparado para padecer, sufrir necesidad. Y vemos que el apóstol Pablo verdaderamente vivió lo que está comentando en estos versos, cuando él muestra qué es lo que vivía en sus viajes misioneros, que prácticamente esa era la vida del apóstol Pablo desde que conoció al Señor. Él empezó a servir al Señor y a predicar el Evangelio, y vemos todo lo que sufría por el Evangelio, por predicar el Evangelio. Desde encarcelamientos hasta persecuciones, hambre, sed, desnudez, enfermedades, un montón de cosas por el Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice que ha aprendido a contentarse, sea cual sea su situación. Pero en ningún momento, cuando vemos esa inconstancia en la condición del apóstol Pablo, hemos dudado de su genuinidad de fe, ¿verdad? En ningún momento hemos dudado de la genuinidad del apóstol Pablo, de la genuinidad de su fe, al ver su circunstancia financiera y social. Así que no podemos dejarnos engañar con personas que van a venir con esa mentira de que no puede haber cristiano pobre, no puede haber cristiano que sufra necesidad. Nuestro Maestro, Cristo, fue de humilde condición. Los apóstoles del Señor sufrieron necesidades, y podemos ver que la vida cristiana de los apóstoles no giraba en torno a
la búsqueda de la prosperidad. En ningún momento vemos que el apóstol Pedro empezó como pescador y terminó como un magnate, dueño de muchas empresas, ¿verdad? En ningún momento vemos eso en la historia bíblica ni en los registros extrabíblicos. Vemos más bien que terminaron en la miseria, terminaron en la necesidad de lo terrenal, ¿verdad? Ellos se contentaban con lo que Dios les permitía tener. Nunca su cristianismo giraba en torno de la búsqueda de la prosperidad, sino más bien de la expansión del evangelio. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 9, 10 y versículo 16. Vamos a ver que no solamente Cristo, no solamente los apóstoles eran de humilde condición, sino también que los hermanos en la iglesia, habían muchos hermanos en la iglesia que tenían necesidades. El apóstol Pablo dice, el versículo 9, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. ¿Qué lista? Bueno, era una lista que se hacía para poder identificar a hermanos que tenían necesidad de aspectos básicos para la vida, ¿verdad? Comida, abrigo, techo. Y eso lo vemos claramente en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, razón por la cual se levantan o se ponen los diáconos, que son los que tenían que servir a las mesas, que tenían que servir justamente estas necesidades que se empezaba a ver en la congregación, en la iglesia. Así que Pablo dice, sea puesta en esta lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, dice Pablo, y no sea gravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. El apóstol Pablo en estos versos le está diciendo a Timoteo que nosotros debemos tener el discernimiento para poder reconocer quiénes necesariamente están necesitando ayuda material en la congregación. Y hace notar el apóstol Pablo que era una gran variedad, tanto así que tenías que poder escoger bien a quiénes ayudar. Y usa el apóstol Pablo el ejemplo de las viudas. Habían viudas que tenían hijos, es decir, tenían todavía esa posibilidad de recibir ayuda de algún lado. Tenían familiares, a pesar de que haya perdido a sus esposos, tenían familiares que podían ayudarles. Así que Pablo dice que aquella viuda que ya no tiene familiares, que está abandonada de sus hijos, que no se sabe dónde están, aquella que ha quedado totalmente desamparada, ella sea puesta como prioridad para la ayuda. Pero lo que vemos en esta realidad es que dentro de la congregación, en el primer siglo ya, había hermanos pobres en la iglesia. Habían hermanos pobres en la iglesia. Pero qué importante es poder tener ese discernimiento. Ese discernimiento. Saber reconocer quiénes realmente son necesitados y quiénes solamente son aprovechadores. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 11, el apóstol Pablo habla al respecto de los aprovechadores. Cuidado con los perezosos, dice Pablo. El apóstol dice, pero os ordenamos, mira el apóstol cómo habla, os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué desorden? Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Otra vez usa esa palabra. ¿Qué desorden? Entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ajá.
Ajá, a eso se refería Pablo. Ese es el desorden que Pablo está hablando. Una persona que tiene la capacidad de trabajar, pero no lo hace y solamente quiere recibir de balde, es decir, de gratis, pudiendo hacer algo y evitar usar recursos que pueden ser útiles para otra persona que realmente lo necesita. Ese es un desorden, dice Pablo. Ese es un desorden. El cristiano en la iglesia tiene que saber reconocer, discernir entre el que es pobre realmente y el que es pobre por pereza, que es pecado. Porque oímos, dice Pablo en el verso 11, que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Así que hay cristianos pobres. Hay cristianos pobres. Hay cristianos genuinos que tú los ves, que trabajan, que se esfuerzan, que quieren mantener a su familia, pero aún así siguen padeciendo necesidad. Y tú dices, con el discernimiento que Dios da, la sabiduría que Dios da, ellos necesitan ayuda. Pero cuando tú ves a un cristiano que tiene todas las capacidades de trabajar y no lo hace y por eso es pobre, tú también tienes el discernimiento para decir, y este quiere ayuda cuando no hace nada, ¿verdad? Pablo nos está mostrando, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos que ser sabios incluso para reconocer quién es pobre realmente y genuinamente por la voluntad de Dios y quién es pobre solamente por su negligencia y pereza. Pero seguimos leyendo. El hermano que es de humilde condición, dice Santiago, el hermano pobre, gloríese en su exaltación. En un sentido general, es decir, todos los pobres tienen la tentación de rebelarse ante Dios por su condición financiera. ¿Y qué hace en ese rebelarse ante Dios? Bueno, pues empieza primero a guardar rencor ante el Señor. Empieza a guardar rencor ante Dios y empieza a acumular envidia y codicia ante las personas que tienen más que él. Empieza a amar lo que él empieza a codiciar. Y las riquezas terrenales empiezan a ser su propio Dios. El pobre anhela ser rico. El pobre desea ser rico. Pero ¿qué dice Santiago? A los hermanos, ahora, ¿no? Hablábamos en un sentido general. Ahora, si hay cristianos pobres, cristianos genuinos que son pobres, Santiago dice, no, tu anhelo no tiene que ser las riquezas terrenales. Tu anhelo, tu deseo no tiene que estar en las riquezas de este mundo, porque son pasajeras. El cristiano genuino no debe poner su corazón en esas cosas. No puede servir a Dios y a las riquezas. No puede servir a dos señores, dice la palabra de Dios. Donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Si tu tesoro son las riquezas terrenales, tu corazón está ahí y no en Dios. Por eso Santiago exhorta a estos hermanos diciendo, no puedes ver a las riquezas terrenales como lo mayor para ti. Santiago usa esta palabra, gloríese, ¿verdad? En la frase gloríese en su exaltación, esta palabra gloriarse viene del griego kauhaomai, que significa ansiar o desear jactarse en algo. Una jactancia, vamos a decirlo así, santa, una jactancia en buen sentido. Gloriarse, jactarse en algo. El pecador que ha sido perdonado por su pecado debe gloriarse no en las cosas terrenales, debe jactarse no en las cosas terrenales, sino más bien dice en su exaltación. El pecador ha sido colocado en una posición espiritual privilegiada por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Santiago dice que la exaltación del cristiano es esa posición en donde Dios nos ha puesto espiritualmente. El cristiano, por creer en el Evangelio de Jesucristo, ha sido puesto como hijo de Dios. Juan 11:12 dice eso.
El cristiano, por creer en el Evangelio, hemos sido puestos en una posición privilegiada como sacerdotes de Dios en este mundo. 1 Pedro 2:9. Hemos sido puestos como coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Hemos sido puestos como santos por Cristo. Colosenses 1:2, Filipenses 1:1, Efesios 1:1. Santos. Así que si tenemos algo en que jactarnos, tiene que ser en la exaltación a la cual Dios nos ha puesto, sin merecerlo, porque no lo merecemos. Los pobres no fueron salvos por ser pobres. Eso es muy importante aclarar. La condición social y financiera del pobre no tiene nada que ver con su justificación delante de Dios. Eso quiere decir que no solamente que las personas no se van al cielo por ser pobres. Hay muchos versos en la palabra de Dios que pueden ser confundidos en ese sentido, ¿verdad? Pero acá Santiago nos está mostrando que el pobre no es justificado por ser pobre. El pobre es tan pecador como cualquier otro. El pobre es tan necesitado de Cristo como cualquier otro y necesita la salvación, el perdón de sus pecados, así como cualquier otro. No nos olvidemos lo que estábamos viendo al principio. No hay justo ni aún uno. Ni siquiera los pobres, ¿no? Ni siquiera los pobres. No hay justo ni aún uno. Así que el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Que su motivo de gloria sea la posición privilegiada en la que ya Dios le ha puesto por los méritos de Cristo. Punto número 2, el motivo de gloria del hermano rico. Versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago continúa su argumento diciendo, pero el que es rico, así como hablaba de el hermano anteriormente, ¿verdad? El hermano pobre, ahora está hablando en un sentido implícito de el hermano rico. Así es, existen hermanos ricos, existen cristianos genuinos, hijos fieles de Dios por la fe en Jesucristo, que tienen muchos recursos por la soberanía de Dios, que tienen estatus en la sociedad por la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar en un sentido general, ahora sabiendo esta realidad de que hay hermanos pobres y que hay hermanos cristianos genuinos que son ricos, vamos a hablar en un sentido general. Hay muchos que se llaman cristianos, pero ahí vienen unos cuestionamientos. ¿Cuánto aprecias tus riquezas comparadas con Dios? Tú que tienes muchas riquezas y te llamas cristiano, ¿cuánto aprecias tus riquezas cuando las comparas con Dios? ¿Es el amor por tus riquezas mayor que tu amor por Dios? ¿Son tus riquezas un obstáculo para hacer la voluntad de Dios? ¿Son las riquezas terrenales tu motivo de gloria? De la misma manera que el pobre, el rico tiene la tentación de rebelarse ante Dios por su muy favorable condición financiera. Si el pobre tenía la tentación, y tiene la tentación, generalmente hablando, de rebelarse ante Dios por su triste condición financiera, el rico tiene la tentación de rebelarse ante Dios por su muy favorable condición financiera. El rico puede llegar a pensar que es autosuficiente, que no necesita de nada, que no necesita de nadie, que no necesita a Dios porque él ya lo tiene todo, entre comillas, ¿verdad? Si el pobre quiere ser rico porque ama las riquezas terrenales, el rico no quiere ser pobre. Igualmente porque ama las riquezas terrenales. Ambos, tanto el pobre como el rico, tienen eso en común. Ambos aman las riquezas terrenales. Uno porque las desea y el otro porque no las quiere dejar. ¿Verdad? Ambos tienen codicia en su corazón. Ambos están poniendo las riquezas como el Dios de ellos mismos. Pero Santiago nos muestra que hay cristianos pobres y cristianos ricos, ambos genuinos, ambos perdonados por Cristo.
Podemos ver, por ejemplo, en la palabra de Dios, muchos personajes que tuvieron estatus, tuvieron riquezas, pero se humillaron delante de Cristo y fueron perdonados sus pecados. Zaqueo, el publicano, ¿verdad? El cobrador de impuestos que se subió a ese árbol para poder ver a Jesús. ¿Recuerdan? Bueno, pues Zaqueo fue perdonado por Cristo. Fue perdonado por Cristo y se vio en su vida ese fruto de arrepentimiento cuando él mismo dijo: voy a devolver lo que robé. Voy a devolver lo que robé. Porque así fue que se hizo rico, ¿verdad? Nadie los quería a los publicanos. Eran como traidores de la patria, traidores de la nación de Israel. Mateo, uno de los discípulos de Cristo, también publicano. Pero llegó a ser discípulo de Cristo, perdonado de sus pecados. Lucas, un hombre con estatus en la sociedad, reconocido por una tan noble y difícil profesión, llegó a ser discípulo del Señor, seguidor de Cristo. Lo dejó todo por amor a Cristo, como dice también el apóstol Pablo. Nicodemo, uno de los fariseos que tanto se reunían para buscar cómo matar, cómo deshacerse de Cristo. Nicodemo fue seguidor de Cristo luego más adelante por la fe. Perdonados sus pecados, recibió el evangelio directamente del Señor Jesucristo. Tienes que volver a nacer para entrar al reino de Dios, le dijo Cristo. Son personajes con riquezas y estatus, pero que por la fe en Jesucristo lo dejaron todo para seguir a Jesús. Pero podemos ver también el otro aspecto. En Lucas capítulo 18 vemos el ejemplo del famoso joven rico. Aquel que se acerca jactándose de una aparente religiosidad al Señor y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Cristo le dijo: bueno, los mandamientos, ¿los conoces? Amarás al Señor tu Dios, no robarás. Bueno, todo eso lo he hecho desde mi juventud, pero Cristo le va a demostrar que no lo hizo. Que es imposible que un ser humano pueda hacerlo, porque todos somos pecadores y todos incumplimos la ley de Dios. ¿Y cómo le demuestra eso el Señor? A través de aquello que realmente gobernaba el corazón de este joven. Y le dijo: bueno, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y la reacción del joven rico es que se puso tan triste porque tenía tantas riquezas. Y Cristo dice: qué difícil es para un rico entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría tienen sus riquezas como su Dios y no están dispuestos a deshacerse de ellas. Cuando nosotros leemos en Marcos 8:36, podemos ver que el rico es un pecador perdido, así también como el pobre. El Señor Jesucristo dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovecha el hombre que tiene empresas por acá, negocios por allá, está en el podio de los hombres más ricos del mundo, si está bajo condenación? Y después de su muerte va a ir a un juicio en donde va a recibir la sentencia final y pierde su alma. De nada aprovecha el hombre que gana todo el mundo y pierde su alma. Pero sigue hablando Santiago. Dice: pero el que es rico, el hermano que es rico, gloríese en su humillación. Así como el pobre tiene que gloriarse, el hermano pobre tiene que gloriarse en su exaltación, en aquella posición espiritual privilegiada en la que Dios lo puso por la fe en Jesucristo, el hombre rico, el cristiano genuino rico, tiene que gloriarse en su humillación. En aquella humillación que lo llevó a un reconocimiento de condición pecaminosa, y lo llevó a mirar solamente a Dios, quien perdona y quien no desprecia al corazón contrito y humillado, como dice Salmo 51:17. Cuando nosotros leemos Hechos 17:30 y 31, vemos al apóstol Pablo predicándole a los atenienses.
Y el apóstol Pablo les presenta a aquel Dios verdadero y vivo, el creador de todas las cosas, que juzga al pecador. Y dice el verso 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué ignorancia? Bueno, la vida pecaminosa del pecador que le da la espalda a Dios y que desagrada a Dios en cada aspecto de su vida. Pero Dios dice que ahora manda ¿a quiénes? A todos los hombres, no solamente a los pobres, no solamente a los ricos, manda a Dios a todos los hombres. ¿Qué cosa? Que se arrepientan. Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los hombres con haberle levantado de los muertos. El Rey de Reyes manda arrepentimiento, manda a humillarnos delante de Dios, reconociendo nuestra vil condición de pecadores y así mirar al Dios misericordioso y clamar por misericordia, el cual mostró misericordia en la obra de Cristo en la cruz. Así que el hermano rico debe gloriarse en la humillación a la cual Dios lo llevó por medio de su palabra, la predicación del evangelio, para recibir perdón de Dios. Y así ser exaltado, así como el pobre, y puesto también en una posición privilegiada delante de Dios. Hijo de Dios por la fe. Sacerdote de Dios ante el mundo, coheredero con Cristo y santo por Cristo. Ahora vamos a responder una pequeña pregunta acá. ¿Por qué Santiago exhorta a los cristianos pobres a gloriarse en su exaltación y por otro lado exhorta a los cristianos ricos a gloriarse en su humillación? ¿Es que acaso hay alguna diferencia entre la salvación del uno y del otro? ¿Por qué el cristiano pobre en su exaltación y el rico en su humillación? Bueno, la respuesta es que no hay diferencia en la salvación ni del uno ni del otro. No hay diferencia. Decíamos al principio de este sermón que Santiago usa un lenguaje proverbista en la redacción de su carta. Así como Salomón en los proverbios, Santiago usa un lenguaje, un estilo paradójico, de aparentes contradicciones, para mostrarnos una realidad. El pobre y el rico son contradictorios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Santiago, en esos mismos versos nos muestran que aunque son contradictorios, socialmente hablando, financieramente hablando, son iguales en lo que respecta a la necesidad espiritual. Eso es una paradoja. Eso es una paradoja. Así que cuando Santiago habla de que los cristianos pobres deben gloriarse en su exaltación, no se refiere a que la exaltación o la posición espiritual privilegiada es algo exclusivo de los hermanos pobres. Y tampoco está refiriéndose a que la humillación es algo exclusivo de los hermanos ricos. Sino que primeramente, tanto los pobres como los ricos tienen que ser humillados delante de Dios. Por medio de la predicación del evangelio, por aquella que es como espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y llega hasta lo más profundo del ser. Eres humillado por la palabra de Dios, por el evangelio de Dios, tanto el pobre como el rico. Y luego de ser humillado y mirar a Cristo y creer en Él, eres exaltado. Tanto el pobre como el rico es exaltado y posicionado espiritualmente en una posición privilegiada. Punto número 3, nuestro punto final. Vamos a ver la ilustración de las riquezas terrenales. Versículo 11. Dice Santiago: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago hace una clara cita de unos versos de Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8, donde en el contexto más completo de estos versos de Isaías que Santiago usa, en el contexto más completo, Isaías, como profeta de Dios, está consolando al pueblo de Israel.
consuela a los suyos con una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Bueno, la venida del Mesías, el Rey de Reyes, Dios mismo viniendo a visitar a los suyos. Vamos a leer estos versos que usa Santiago. Está en Isaías capítulo 40, versículos 1 al 11. Y miren cómo empieza el profeta. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, un verso muy conocido, ¿no? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Jehová vendría. Eso es lo que está diciendo Isaías. Ese es el consuelo que Isaías está dando al pueblo. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías consuela al pueblo de Dios con una promesa divina que es totalmente irrevocable. ¿Por qué? Porque como termina su verso diciendo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. No puede Dios decir algo y no cumplirlo, porque Él cumple sus promesas. Así que el consuelo de Dios por medio del profeta es: va a venir el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes, Dios mismo haciéndose hombre. Ese es el consuelo que Dios da. ¿Y por qué da Dios ese consuelo? Bueno, pues el profeta también hace notar lo que Santiago toma de esos versos. Y es que todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Todo es pasajero, todo lo que está debajo del sol pasará. Pero la palabra de Dios no pasará. Y todo lo que Dios da vida por medio de su palabra y por medio de la obra de Cristo tampoco pasará. Todo lo que está debajo del sol es vanidad. Todo lo que está debajo del sol es pasajero. Todo lo que está debajo del sol se marchitará como la flor y se secará como la hierba. Cristo es el único consuelo de Dios para aquellos que al escuchar el evangelio se han dado cuenta que nada en esta tierra tiene más valor eterno sino solamente la palabra de Dios. Ni tu casa, ni tu auto, ni todo el dinero por el cual te afanaste toda tu vida para tener, te van a servir en el juicio al que vas después de morir. El apóstol Pedro le respondió a Cristo cuando muchos de sus seguidores se empezaron a ir, luego que Cristo empezó a demandar fidelidad al seguirle. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y Cristo les pregunta a sus discípulos, a los 12, luego que los otros se iban, ¿ustedes también se van a ir? Y el apóstol Pedro dice, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si en ti tenemos palabras de vida eterna. En ti tenemos palabras de vida eterna. Cuando nosotros vemos lo terrenal, las riquezas, y ya sea siendo rico, siendo pobre, esas riquezas se vuelven en tu Dios. Estás dándole la espalda al único que tiene eternidad en lo que dice y en lo que ofrece. Cristo ofrece vida eterna porque Él es Dios y Él es eterno. Cristo ofrece amor eterno porque Él es Dios y Él es eterno. Nada va a poder llenar el vacío que el ser humano tiene sin Dios. Nada, nada, nada. Así que
Amigo, tú que estás escuchando este mensaje, mira a Cristo. Mira a Cristo. En Él hay vida eterna y perdón de pecados para todo aquel que cree en su obra, que cree en aquel que murió en una cruz cargando nuestros pecados y resucitó de la muerte con poder. Él es el único que da perdón de pecados y vida eterna. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Escucha la voz del buen pastor. Escucha la voz del Rey de Reyes que manda arrepentimiento a todo hombre. No importa tu condición. No importa si es que tienes muchas casas o si es que no tienes casa. No importa si es que tienes mucho dinero o no tienes dinero. Tu condición espiritual delante de Dios es igual de lamentable. Estás perdido por tus pecados. Has ofendido a Dios en todo lo que has hecho hasta ahora. Has ofendido a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor Jesucristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna y ya no irá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y nosotros creemos en esa gran verdad porque todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Y si Él dice que da vida eterna al que cree en Él, es porque así es. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Deja de mirar las cosas terrenales como algo a que aferrarte y mira a Cristo, amigo. Mira a Cristo. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Humíllate ante Él, porque Él no desprecia al corazón contrito y humillado, que se acerca a Él arrepentido de sus pecados y confía en Cristo y deja de confiar en sí mismo. Gloria a Dios por Jesucristo, en quien se muestra la misericordia eterna de Dios. Gloria a Dios por Jesucristo, en quien se muestra que Él no hace acepción de personas. Dios es fiel para salvar al pobre y al rico, pero también Dios es fiel para juzgar con justicia al pobre y al rico que le da la espalda. Dios es fiel cuando salva, así como también cuando juzga. Dios es fiel. Así que si estás escuchando el llamado de Dios, no dudes. Si estás escuchando el llamado del buen pastor, el cual conoce a sus ovejas y las llama por su nombre, no dudes en venir a Él. No dudes en venir a Él. Escucha y obedece su llamado. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo. Cree en Él y serás salvo. Vamos a orar.